Ayer, 20 de noviembre, España mira hacia el pasado y el presente en una de las fechas más cargadas de significado en su historia. Una jornada en la que la memoria histórica y la actualidad política se entrelazan de una forma única, llenando de peso cada minuto que transcurre. El 20N siempre ha sido un día que marca un símbolo cargado de resonancias históricas y emocionales. Hace casi medio siglo, en 1975, moría Francisco Franco en el Hospital La Paz, una de las joyas de la seguridad social que mismo impulsó y que se convirtió en emblema de su legado administrativo. Un suceso que cerró una era y dejó un país en transición, tambaleándose entre la nostalgia de unos y la esperanza de otros. Pero el significado del 20 de noviembre va más allá del final del franquismo. Hace 88 años, en 1936, España vivía uno de los capítulos más cruentos de su guerra civil. Ese día, José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española y símbolo del nacionalismo español, era fusilado en la prisión de Alicante. Su ejecución se convirtió en uno de los estandartes del bando franquista, mientras que, en el otro extremo del espectro ideológico, ese mismo día, en un hotel de Madrid, caía Buenaventura Durruti, el carismático líder anarquista, en circunstancias aún rodeadas de misterio. Algunos apuntan a un accidente con su propio arma, otros a una conspiración. Dos muertes en un mismo día, en bandos opuestos que encapsulan la tragedia y la fractura de un país dividido. El 20N, por tanto, no es solo una fecha en el calendario. Es un recordatorio constante de los ciclos de conflicto y cambio que han moldeado la historia de España. Un día en el que los recuerdos afloran, las tensiones se reavivan y los debates se intensifican. Desde los nostálgicos que rememoran un pasado autoritario con tintes de orden, hasta aquellos que claman por la memoria democrática y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, el 20 de noviembre siempre logra polarizar y provocar. Es un día que carga con el peso del pasado, pero que, en este 2024, no se quedará anclado en él. Este año, el 20N será recordado no por lo que ocurrió hace décadas, sino por lo que está a punto de suceder. Porque este 20 de noviembre de 2024 tiene un protagonista inesperado. No es un dictador, ni un líder político del pasado. Es un hombre que, desde las sombras, ha logrado centrar la atención de todo el país, Aldama. Un nombre que en las últimas semanas ha pasado de ser conocido solo en círculos selectos a convertirse en sinónimo de intriga y expectación. Aldama, el hombre que ha estado en el corazón de los secretos mejor guardados del PSOE, se prepara para hablar, y lo que diga o lo que decida callar podría cambiarlo todo. Mañana, en la Audiencia Nacional, este hombre cuya historia y conexiones son tan complejas como el propio entramado político español, podría destapar una caja de Pandora que sacuda las bases del poder. No se trata solo de una declaración judicial. Se trata de un acto que tiene el potencial de reescribir la narrativa política del presente. En un país donde los silencios suelen pesar más que las palabras y donde las lealtades y traiciones son moneda corriente en los altos círculos, las expectativas sobre lo que Aldama podría revelar son tan altas como el nerviosismo que generan. En este momento, el foco no está en Franco, en Primo de Rivera ni en Durruti. Está en un hombre que, aunque no figure en los libros de historia, podría influir de manera decisiva en el futuro inmediato de España. Mañana, el pasado cederá el protagonismo al presente y el 20N, una vez más, pasará a la historia. Pero esta vez lo hará con un nuevo protagonista en el centro del escenario. Y su nombre es Aldama. El entorno en el que se mueve en prisión no es hostil, pero tampoco es un lugar que pueda considerarse su hábitat natural. Aldama, acostumbrado a moverse entre los salones exclusivos, las cenas opulentas y los acuerdos sellados en despachos lujosos, ahora comparte espacio con internos que vienen de mundos muy diferentes al suyo. Aunque su posición económica le permite ciertos privilegios, como invitar a café y tabaco a otros reclusos, o garantizarse una convivencia relativamente tranquila gracias a esas atenciones, el día a día en la cárcel sigue siendo una prueba dura, incluso para alguien como él. Las noches interminables, marcadas por el frío que se filtra entre los barrotes y la ausencia de la comodidad a la que estaba habituado, comienzan a dejar huella. La soledad, esa compañera ineludible de cualquier preso, pesa incluso más para alguien que ha vivido rodeado de contactos, poder y actividad constante. Las paredes grises de la celda no distinguen entre el que tuvo millones en su cuenta bancaria y el que no tuvo nada. Sin embargo, no es el miedo físico lo que motiva a Aldama. Hasta ahora, no hay señales de que tema por su seguridad personal. Está en el módulo 4 de Soto del Real, conocido por ser una de las áreas más controladas y seguras de la prisión, un lugar donde han cumplido condena figuras públicas como Jordi Pujol Ferrusola, Sandro Rosell o Luis Bárcenas. Aldama no es un preso cualquiera, tiene acceso regular a su abogado,
Puede realizar llamadas telefónicas prácticamente a diario, dentro de los límites que impone la vida carcelaria. Goza de ciertos privilegios que le permiten mantenerse en contacto con el exterior. Estas ventajas no solo refuerzan su sensación de control, sino que también minimizan los riesgos que podrían surgir en un entorno más hostil. Pero su decisión de acudir a declarar no parece tener nada que ver con temores físicos o amenazas directas. Aldama es un estratega, alguien que sabe cómo leer el tablero político y legal en el que se encuentra inmerso. La cárcel no deja de ser una experiencia incómoda, sí, pero lo que realmente lo impulsa es algo mucho más pragmático: la necesidad de negociar su libertad antes de que las circunstancias cambien en su contra. La ventana de oportunidad no estará abierta para siempre, y Aldama, que conoce mejor que nadie cómo funcionan los tiempos en los entramados del poder, parece decidido a aprovecharla. Es evidente que Aldama no actúa al azar. Su decisión de acudir a declarar llega en un momento tan preciso que resulta imposible no verlo como un movimiento calculado. Hace apenas unos días, el Tribunal Supremo decidió abrir causa contra José Luis Ábalos, una decisión que podría desencadenar un efecto dominó en el caso que involucra a Aldama y a otros nombres destacados del PSOE. Este giro judicial coloca a Aldama en una posición privilegiada para negociar, ya que el valor de su testimonio podría aumentar considerablemente si implica a figuras clave en una trama que amenaza con desmoronar los cimientos del partido en el poder. El contexto se vuelve aún más interesante si consideramos lo ocurrido hace unas semanas. Se filtró un mensaje de WhatsApp en el que Aldama advertía directamente a Ábalos: si sigues hablando de mí, largo todo. Una frase breve, pero cargada de significado, que parece haber surtido el efecto deseado. El exministro socialista, hasta entonces habitual en programas de televisión y tertulias políticas, desapareció repentinamente de la esfera mediática. Canceló de manera abrupta su participación en un programa con Risto Mejide, uno de los espacios televisivos donde había estado ofreciendo su versión de los hechos, y desde entonces ha mantenido un silencio absoluto. Este cambio radical en su comportamiento pone de manifiesto el alcance del poder que Aldama sigue ejerciendo, incluso desde su celda. Lo que podría parecer un detalle menor, un mensaje, una retirada estratégica, es, en realidad, un claro indicador de la influencia que Aldama aún mantiene. Su posición no solo le permite mover hilos, sino que también le da la capacidad de asustar, de recordar a quienes están fuera que todavía tiene cartas por jugar. Y esas cartas, si se usan con habilidad, pueden cambiar las reglas del juego. Desde la fría celda del módulo 4, Aldama no solo planea su salida de prisión, está definiendo las condiciones de su regreso a un tablero donde cada movimiento cuenta y donde, por ahora, sigue teniendo la ventaja. La cuestión ahora es, ¿qué está dispuesto a decir Aldama? Porque aquí no hablamos de un testigo más. Hablamos de un hombre que ha estado en el corazón de los secretos mejor guardados del poder, un hombre que no solo sabe mucho, sino que, según los rumores, lo sabe todo. Su conocimiento no es anecdótico ni fragmentario, es total. Aldama fue más que un simple observador. Estuvo presente en el epicentro de decisiones, reuniones y operaciones que, de hacerse públicas en su totalidad, podrían dinamitar la arquitectura política que sostiene al gobierno de Pedro Sánchez. Fue Aldama quien estuvo en aquella habitación de hotel en San Petersburgo, donde Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, y Juan José Hidalgo, el magnate de Europa, mantuvieron una reunión que levantó sospechas desde el momento en que se filtraron los primeros detalles. Una cita envuelta en un aura de misterio, cuyos fines reales aún generan especulaciones, pero que Aldama conoce de primera mano. Fue también Aldama quien, según fuentes cercanas al caso, estuvo directamente involucrado en los movimientos en el aeropuerto de Barajas durante la polémica visita de Delcy Rodríguez. Aquella noche en que las famosas maletas de la vicepresidenta chavista aterrizaron en suelo español, cargadas de incógnitas que nunca han sido aclaradas. ¿Qué contenían realmente? ¿Dinero? ¿Documentos comprometedores? Aldama lo sabe. Y no solo eso. También tuvo un papel central durante la pandemia, en la adjudicación de contratos de emergencia que llenaron las arcas de unos pocos mientras el país se enfrentaba a la peor crisis sanitaria de su historia reciente. Contratos millonarios que beneficiaron a empresas de dudosa experiencia y dejaron un rastro de preguntas sin respuesta. Lo que Aldama podría revelar no es solo material para titulares sensacionalistas. Su testimonio tiene el potencial de implicar directamente a figuras clave del PSOE, aquellas que durante años han estado en el núcleo del poder. Pero el alcance va más allá. Si Aldama decide hablar sin filtros, podría desmoronar el entramado que sostiene al gobierno de Pedro Sánchez, un castillo de naipes que, según sus críticos, depende tanto de la narrativa oficial como de los silencios bien pagados y las alianzas estratégicas en las sombras. Sin embargo, tirar de la manta no es una decisión que se tome a la ligera. Aldama,
tan acostumbrado a calcular cada movimiento, sabe que esta no es una jugada sin riesgos. Porque destapar los secretos del poder no solo pone a otros en peligro, también lo expone a él. Hasta ahora, y a pesar de su encarcelamiento, ha estado bajo una especie de protección tácita. Una red que, aunque debilitada, sigue ofreciéndole cierto grado de seguridad. Declarar abiertamente, sin restricciones, significaría salir de ese paraguas. Y fuera de esa esfera de protección, el panorama es mucho más hostil. Enemigos que antes preferían mantenerse al margen podrían actuar. Las lealtades, frágiles por naturaleza en este tipo de entornos, podrían desaparecer por completo. El frío, metafórico y literal, de estar fuera del poder es mucho más intenso y mucho más peligroso. Aldama, consciente de estas dinámicas, sabe que no puede permitirse actuar con impulsividad. Por eso, muchos especulan que jugará sus cartas con extrema cautela. Su reputación como estratega lo precede, y es probable que decida soltar solo lo justo, lo necesario para recordar a quienes están fuera que tiene en sus manos el poder de hundirlos. Podría optar por una declaración calculada, diseñada no para destruir de inmediato, sino para ganar tiempo, para asustar y forzar una negociación que le ofrezca mejores condiciones. Una suerte de advertencia disfrazada de testimonio. Pero incluso una declaración parcial, cuidadosamente medida, podría ser devastadora. Porque lo que Aldama sabe, lo que puede insinuar con sus palabras, ya tiene a medio PSOE sumido en el nerviosismo. Desde los despachos de Moncloa hasta los pasillos de Ferraz, el temor no solo es palpable, es casi tangible, como una nube pesada que lo impregna todo. La incertidumbre se ha convertido en la principal ocupante de cada oficina, cada conversación susurrada y cada decisión estratégica. Porque cuando Aldama se siente ante el juez, ya no habrá espacio para maniobras en las sombras ni para eludir responsabilidades. Todos los ojos, no solo de quienes se sienten aludidos, sino de un país entero, estarán fijos en esa sala de la Audiencia Nacional. Y la gran pregunta, la que nadie puede sacarse de la cabeza, sigue sin respuesta. ¿Qué dirá Aldama? ¿Cuánto está dispuesto a revelar? ¿Será el verdugo de un sistema o el arquitecto de su propia salvación? El eco de esas preguntas no se limita a quienes hoy ocupan las esferas del poder. Resuena más allá, en los círculos de oposición, en los medios de comunicación, en los análisis de café y en las conversaciones entre ciudadanos que observan con una mezcla de morbo y preocupación. Porque lo que está en juego aquí no es solo la reputación de algunos nombres ilustres ni el futuro inmediato de un gobierno. Lo que está en riesgo es la estabilidad de un sistema que, de ser golpeado con la contundencia que las palabras de Aldama prometen, podría fracturarse desde sus cimientos. Y cuando una estructura tan pesada se tambalea, no se lleva por delante solo a quienes están en la cima, sino también a quienes dependen de su equilibrio para sobrevivir políticamente. Este 20 de noviembre, una fecha que tantas veces ha sido símbolo de los fantasmas del pasado, no quedará marcado por figuras históricas como Franco, Primo de Rivera o Durruti. Los debates recurrentes sobre esas viejas heridas de la historia española parecen ahora eclipsados por la actualidad más inmediata, más viva, más peligrosa. Hoy, Aldama ocupa el centro del escenario. Un hombre cuya influencia, desde las sombras, ha sido reconocida incluso por sus detractores. Ahora, bajo los focos de la justicia y de la opinión pública, tiene en sus manos la capacidad de reescribir el guión político del país. Mañana, cuando Aldama se siente frente al juez, será más que un interrogatorio judicial. Será un espectáculo político en el que cada palabra, cada gesto y cada insinuación tendrán un peso desproporcionado. Porque lo que decida decir o lo que escoja callar no solo definirá su futuro inmediato, sino también el de un entramado de poder que, según quienes lo denuncian, lleva años operando bajo la impunidad que otorgan las conexiones y los pactos de silencio. Su testimonio, o la ausencia de este, marcará la frontera entre quienes permanecerán aferrados al poder y quienes serán arrastrados al abismo de un escándalo imposible de contener. Con cada minuto que pasa, la tensión crece. El reloj avanza, implacable, hacia un momento que promete ser histórico. Las especulaciones son infinitas. Algunos apuestan por una revelación completa, un despliegue de información tan demoledor que pondría en jaque no solo a los protagonistas de los escándalos, sino a todo el engranaje político que los sostuvo. Otros creen que Aldama optará por una estrategia más cautelosa, soltando fragmentos lo suficientemente comprometedores como para asustar, pero no para derrumbar completamente el sistema. Después de todo, él sabe que su supervivencia depende de un equilibrio delicado. Suficiente verdad para negociar su salida, pero no tanta como para convertirlo en un paria sin aliados. Mientras tanto, España espera. Desde los despachos de Moncloa, donde se diseñan contramedidas de emergencia,
hasta las calles, donde la opinión pública comienza a digerir la magnitud de lo que está en juego. Todos saben que este no es un día cualquiera. El país, en vilo, contiene el aliento. Porque cada palabra que Aldama pronuncie, cada frase que deje caer en esa sala de la Audiencia Nacional, será una ficha más en un efecto dominó cuyo alcance aún resulta imposible de calcular. La historia reciente de España está tomando forma ante nuestros ojos, en un presente tan incierto como electrizante. Este 20 de noviembre, una fecha que durante décadas ha sido sinónimo de remembranzas históricas, de debates sobre figuras del pasado y de tensiones políticas que evocan viejas heridas, está dejando de ser un día de retrospección para convertirse en un hito contemporáneo. Un día que se escribirá en los libros no por lo que ocurrió hace casi un siglo, sino por lo que está a punto de suceder. En el centro de esta nueva página de la historia se encuentra un hombre cuya sombra se proyecta sobre todo el sistema político actual desde una celda en Soto del Real. Un hombre que, con el simple poder de sus palabras, ha logrado algo que pocos podrían imaginar: poner en jaque al engranaje político que lleva años funcionando con una precisión aparentemente imperturbable. Este hombre, cuyo nombre hoy domina titulares, mesas de redacción y debates públicos, tiene el poder de alterar el curso de la política española de una manera que pocos individuos han logrado en décadas. No es un líder político, ni un estratega brillante conocido por todos. Es alguien que, hasta hace poco, se movía entre bastidores, en los márgenes del poder, como un operador clave en un juego que nunca debía salir a la luz. Y, sin embargo, ahora, desde el frío y austero módulo 4 de Soto del Real, ha obligado a una nación entera a detenerse y mirar. Lo que diga, o lo que decida callar, tiene el potencial de hacer tambalear cimientos que, aunque erosionados por el tiempo y la corrupción, seguían sosteniendo la fachada del sistema. El silencio de Aldama, en caso de que opte por mantenerlo, será tan ensordecedor como cualquier declaración explosiva. Un mutismo que podría ser interpretado de muchas maneras, como una negociación en curso, como un acto de lealtad desesperada o, quizás, como el último resquicio de un hombre que sabe que cada palabra tiene un precio y que el momento de hablar debe ser cuidadosamente calculado. Pero, si opta por romper ese silencio, las implicaciones podrían ser devastadoras. Cada confesión, cada detalle revelado, tendría el peso de un terremoto político cuyas réplicas podrían sentirse no solo en los despachos de Moncloa o en las oficinas de Ferraz, sino en todo el espectro político, empresarial y mediático de España. Los segundos corren con una implacabilidad que parece amplificar la tensión en el ambiente. Los rumores, las filtraciones y las especulaciones se han convertido en el alimento de un país que observa expectante, consciente de que lo que está por suceder podría definir no solo el futuro inmediato del gobierno, sino la forma en que el poder será entendido y ejercido en los años por venir. Porque lo que está en juego no es solo un caso judicial, ni siquiera la caída de un grupo de figuras prominentes. Lo que está sobre la mesa es la credibilidad de un sistema entero, la percepción pública de la política como un mecanismo legítimo y la confianza de los ciudadanos en las instituciones que los representan. A medida que se acerca el momento, la expectación es casi insoportable. Los medios ya se preparan para una cobertura sin precedentes. Los analistas intentan anticipar los posibles escenarios y las redes sociales hierven con teorías, con indignación y con una curiosidad insaciable. La mezcla de temor y curiosidad que define este momento crítico no es exclusiva de las altas esferas del poder. Se ha filtrado en cada rincón del país, en cada hogar, en cada conversación cotidiana. Porque todos, de una forma u otra, sienten que este no es un día más, que mañana, en esa sala de la Audiencia Nacional, se decidirá algo más grande que el destino de un hombre. Se decidirá el rumbo de una nación. España se encuentra al borde de un desenlace que nadie puede prever del todo. Y Aldama, el hombre que hasta hace poco era un nombre más en las sombras, ha adquirido un protagonismo que pocos logran alcanzar. Desde su celda, donde las noches frías y los muros grises intentan doblegar su voluntad, ha demostrado que el poder no siempre reside en los palacios ni en los despachos más altos. A veces, el poder está en el conocimiento, en los secretos que se guardan y en la oportunidad de utilizarlos. El reloj sigue avanzando y con cada minuto que pasa, la tensión crece. España aguarda, conteniendo el aliento, a la espera de que las palabras o el silencio de un hombre determinen el rumbo de su historia más reciente. España aguarda en un estado de expectación pocas veces visto, con el pulso contenido y las miradas clavadas en un futuro inmediato que parece estar suspendido en el aire. Cada rincón del país, desde los despachos más poderosos hasta las conversaciones en las calles, vibra con la incertidumbre de lo que está por venir. La sensación de que el destino colectivo depende de un único acto, de unas palabras que pueden revelarlo todo o de un silencio que lo envuelva en misterio, se extiende como un eco inquietante. No es solo curiosidad,
Es el peso de saber que las próximas horas podrían marcar un antes y un después, un giro inesperado en el relato de una nación que ya no puede apartar la mirada de lo que está a punto de suceder.